Evangelio de Jesucristo, Lucas capítulo 1, versos 57 al 66. Nacimiento de Juan el Bautista. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El nacimiento de Juan el Bautista es el cumplimiento de la promesa de Dios sobre sus siervos. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que el niño había nacido, se regocijaron con Elisabet. Todas estas personas sabían que había acontecido un milagro, porque tanto Zacarías como Elisabet eran viejos y Elisabet era estéril. Pero para Dios nada es imposible. La gente que se regocijaba concluyeron en que Dios había engrandecido la misericordia y el amor por Elisabet y Zacarías. La línea familiar y los nombres eran importantes para los judíos, por lo que quedaron sorprendidos por el nombre que le pusieron, ya que ningún familiar tenía ese nombre. Ellos no sabían que este nombre era impuesto por Dios. Ellos no siguieron la tradición familiar. Quisieron agradar a Dios y demostrar su obediencia por todo lo que el Señor hizo por ellos. El nombre de Juan significa «El Señor es misericordioso». La costumbre de la época entre los judíos era que al momento de la circuncisión del niño se le asignaba también el nombre, y lo natural era que el nombre del primogénito sea idéntico al de su padre o al de algún pariente cercano. Esto explica por qué la gente que estaba presente en la circuncisión del niño le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Es entonces cuando intervino la madre Elisabet diciendo: «No, se llamará Juan». Al oír lo que dijo Elisabet, la gente se extrañó diciendo: «¿Por qué? No hay nadie entre tus parientes que se llame con ese nombre». Y consultaron al padre. La comunión con el padre Zacarías no era nada fácil, porque había quedado mudo hace más de 9 meses atrás, cuando manifestó duda en cuanto al anuncio del ángel Gabriel y pidió una prueba. De manera que a señas se hicieron entender para preguntar a Zacarías cómo quería llamar al niño. Ante el requerimiento, Zacarías pidió una tablilla para escribir, y allí escribió estas palabras: «Juan es su nombre». Zacarías tuvo que pagar un alto precio por sus dudas. Aprendió su lección y con su propio puño y letra escribió «Juan es su nombre».
La respuesta de Zacarías causó asombro a todos los asistentes. En este evangelio podemos ver las promesas de Dios cumplidas en estos padres mayores y estériles. Vemos que la bendición de Dios siempre nos trae felicidad y plenitud. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth hacia Dios no solo les dio un simple hijo, el Señor les dio un hijo con propósito. Juan iba a ser el hombre de Dios, el predicador que volvió el corazón del pueblo de Dios hacia él, y el que preparó el camino de Jesús. Amados hermanos, Dios tiene los mejores propósitos para nuestras vidas. Solo debemos ser fieles a su palabra, y Él nos bendecirá en abundancia. Todas las promesas que Dios nos ha dado, Él las cumplirá. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra. Siempre cumples las promesas que has hecho a tus siervos. En el nacimiento de Juan se cumple, Señor, todo lo que estaba profetizado, que enviarías a tu siervo delante de ti, que éste prepararía el camino, pero también honraste la fe de tu siervo Zacarías y de su esposa, al darles un hijo cuando éstos eran ancianos. Señor, hemos de alabarte y te pedimos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros pueda creer con toda su vida, porque tú, desde antes que nosotros naciésemos, nos habías escogido. Así como dijiste al profeta Jeremías, desde antes de nacer ya te había consagrado para que fueses profeta entre las naciones. Este mismo ejemplo lo vemos en la vida de Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre había sido lleno de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, ayúdanos a reafirmar nuestra fe en ti, que nuestro corazón y nuestra vida aprendan a amarte con sinceridad en todo momento. También pido, Señor, que mis hermanos, al comprender este mensaje, se llenen de regocijo. Bendíceles, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo.